Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes, siendo las 17 horas en punto. Saludo a la mesa directiva y a los distinguidos académicos que nos acompañan, el doctor Germán Fajardo Dolci, vicepresidente, la doctora Mayeda de Jesús Rodríguez Violante, nuestra secretaria general, el doctor Miguel Abdo Francis, nuestro tesorero, y José de Jesús Flores Rivera, el secretario adjunto. Vamos a iniciar, siendo las 17 horas en punto, como les comentaba, la presentación de esta tarde académica, inicialmente con el trabajo de ingreso, la intercomunicación entre las vías de señalización del 17-beta-estradiol y del factor de crecimiento transformante beta-modula la progresión del glioblastoma, que nos hará favor de presentar el doctor Ignacio Camacho Arroyo, y posteriormente el comentarista, el doctor académico Marco Antonio Velasco Velázquez, nos hará favor de hacer un comentario al mismo. De antemano, doctor Camacho Arroyo, le damos la más cordial bienvenida a la Academia Nacional de Medicina y deseamos que siga trabajando en forma muy ardua con todos nosotros. Inmediatamente después, para no volver a tomar la palabra, le pediría al doctor Joaquín López Bárcena, también académico, que nos presente el simposio de este día, Educación Médica en Modalidad Mixta o Híbrida, Realidades y Limitaciones. Y él nos hará favor de presentarnos a los diferentes ponentes de este simposio. Adelante, doctor Camacho Arroyo. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí el compartir con todos ustedes mi trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina. Este trabajo fue publicado el segundo semestre del año pasado en la revista Brain Sciences. Y bien, los gliomas son los tumores cerebrales malignos más frecuentes y agresivos en el ser humano. Se pueden localizar en cualquier parte del cerebro, pero principalmente se localizan en la corteza cerebral. Se presentan en una incidencia anual de 6 por cada 100,000 habitantes, ocurren principalmente en adultos y son tumores de una muy alta malignidad y una muy baja sobrevivencia. Se encuentran en una frecuencia de 3 a 2 respecto a hombres con relación a las mujeres. De acuerdo a sus características histopatológicas y moleculares, los gliomas se han clasificado en 4 grados, siendo el grado 4 o glioblastoma el de mayor evolución y el más agresivo. Existe una relación inversa entre el grado de evolución tumoral y la supervivencia de los pacientes. Como ustedes pueden apreciar, los pacientes que presentan un glioblastoma tienen una muy baja supervivencia en muy corto tiempo. Y se han descrito muchos factores que regulan la progresión de los glioblastomas. Entre estos factores están el estradiol y el factor de crecimiento transformante beta. Se sabe que estos dos mensajeros químicos, a través de distintos mecanismos, promueven la infiltración de estos tumores. Nosotros hemos reportado que en células derivadas de glioblastomas humanos, el estradiol, a través de su receptor, incrementa el número de células. Asimismo, va a promover 2 eventos que son muy importantes en la progresión tumoral: la migración de las células y la invasión. Asimismo, se sabe que el TGF-beta también promueve la progresión tumoral al incrementar, por ejemplo, la migración de los glioblastomas. En términos de la evolución tumoral y de la malignidad, hay un evento que es muy importante, que es la transición epitelio-mesénquima, en donde las células, desde un fenotipo epitelial, van a adquirir un fenotipo mesenquimal con el paralelo cambio en la expresión de genes epiteliales y mesenquimales. Hace aproximadamente 1 año y medio publicamos un artículo en donde demostramos que el estradiol en células derivadas de glioblastomas humanos incrementa la expresión de marcadores mesenquimales como N-caderina y bimentina. Se sabe también que el TGF-beta promueve la transición epitelio-mesénquima. Sin embargo, se desconoce si el tratamiento conjunto de estos dos
mensajeros químicos se potencia en términos de la progresión tumoral. Por lo que nosotros nos dimos a la tarea de evaluar el efecto conjunto de estos dos mensajeros químicos sobre la morfología celular y marcadores de la transición epitelio-mesénquima. Para esto utilizamos un modelo in vitro de cultivos celulares de líneas derivadas de glioblastomas humanos que fueron tratados con TGF-beta, estradiol o de manera conjunta de estradiol más TGF-beta. Posteriormente, hicimos un análisis de la morfología celular a través de microscopía de contraste de fases y estudiamos la expresión a nivel del gen y de la proteína, de una proteína epitelial como Z1 y dos proteínas mesenquimales como bimentina y N-caderina. Además, realizamos un trabajo de inmunofluorescencia para detectar cambios en el citoesqueleto de actina y en la proteína SMAD, que participa en la señalización del TGF-beta. Lo que nosotros encontramos fue que en ambas líneas celulares, la U251 y la U87, el estradiol y el TGF-beta modificaban la morfología de las células. Sin embargo, cuando se daba el tratamiento conjunto en ambas líneas celulares, se revertía el efecto. Esto lo pudimos apreciar a través del análisis que hicimos de diferentes parámetros morfológicos de la célula, con el objetivo de conocer si estos cambios se relacionaban con la distribución y expresión de los filamentos de actina. Realizamos un estudio de inmunofluorescencia en donde estas células fueron tratadas nuevamente con estradiol, TGF-beta y de manera conjunta. Como ustedes pueden ver, tanto el estradiol como el TGF-beta modificaban la distribución y la cantidad de actina. Sin embargo, cuando se daba el tratamiento conjunto, nuevamente se tenía un efecto que era similar al vehículo. Posteriormente, analizamos los cambios en la expresión a nivel del RNA mensajero y de la proteína de Z1 como un marcador epitelial y N-caderina y bimentina como marcadores mesenquimales. Y lo que observamos fue que tanto a nivel del gen como de la proteína, el TGF-beta y el estradiol incrementaban la expresión de estos marcadores. Sin embargo, cuando se daba el tratamiento conjunto en ambas líneas celulares, nuevamente observábamos que en lugar de que se potenciara el efecto, se inhibía. Con objeto de conocer cuáles son algunos de los mecanismos probables involucrados en este efecto, estudiamos la expresión de la proteína SMAD2, la cual participa en el mecanismo de transducción de la información mediada por TGF-beta y la translocación de esta proteína al núcleo. Lo que nosotros encontramos fue que cuando analizamos la expresión a nivel de la proteína, el TGF-beta incrementaba la expresión sin efectos del estradiol, pero que cuando se administraba de manera conjunta, el estradiol bloqueaba el efecto inductor del TGF-beta sobre la expresión de SMAD2. Cuando analizamos la translocación al núcleo del complejo SMAD2-3, encontramos que el TGF-beta incrementaba la translocación nuclear de esta proteína sin efectos del estradiol. Sin embargo, cuando administramos de manera conjunta el estradiol y el TGF-beta, se revertía nuevamente el efecto. Estos resultados nos llevaron a plantear el siguiente modelo en donde el estradiol o el TGF-beta, cuando se administran de manera separada, van a inducir la transición epitelio-mesénquima a través de diferentes mecanismos, el estradiol a través de su receptor intracelular y TGF-beta a través de una cascada de señalización que implica a la proteína SMAD. Sin embargo, cuando ambos mensajeros químicos se administran de manera conjunta, se revierte el efecto, muy posiblemente mediado por cambios en la expresión y la translocación de la proteína SMAD.
Todos estos resultados nos llevaron a las siguientes conclusiones. El estradiol y el TGF-beta promueven la progresión de los glioblastomas humanos al inducir el fenotipo mesenquimal. Sin embargo, el tratamiento conjunto de estradiol y TGF-beta va a bloquear la progresión de estos tumores cerebrales y que el estradiol bloquea los efectos del TGF-beta a través de cambios en la expresión y translocación de una proteína que participa en la señalización TGF-beta, como es el SMAD en células de glioblastomas humanos. Todos estos resultados nos amplían el panorama sobre la regulación de la progresión de los glioblastomas humanos, que en un futuro nos permitirá tener terapias que puedan resolver el problema de estos tumores cerebrales. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Es para mí un placer comentar el trabajo de ingreso del doctor Ignacio Camacho Arroyo, investigador adscrito a la Facultad de Química de la UNAM y a la Unidad de Reproducción Humana del Instituto Nacional de Perinatología. En su trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, el doctor Camacho analiza la señalización cruzada de dos vías que promueven la agresividad de glioblastomas. Por un lado, la hormona 17 beta-estradiol estimula la proliferación, la migración y la invasión de células de glioblastoma, características que se asocian a un mal pronóstico. El grupo del Dr. Camacho y otros han descrito esos efectos y demostrado que están mediados por la activación de la isoforma alfa del receptor a estrógenos. Por otro lado, el TGF-beta es un activador clásico del programa de transdiferenciación de células epiteliales a mesenquimales. A mediados de los 90 se describió que las células epiteliales expuestas a TGF-beta cambian su forma, incrementan la expresión de marcadores de mesénquima y muestran la activación de funciones que normalmente están apagadas en células epiteliales, como la migración. Las células de glioblastoma también son responsivas a TGF-beta, adquiriendo un fenotipo que se asemeja al mesenquimal. Si consideramos que los glioblastomas son, como cualquier tumor, ecosistemas complejos en los que las células cancerosas están expuestas a múltiples estímulos de diferente naturaleza y origen, entonces tiene sentido proponer estudios en los que se analice la respuesta de las células a combinaciones de esos estímulos. Más aún, si los estudios profundizan para identificar los mecanismos moleculares que controlan los cambios fenotípicos en las células tumorales, entonces estaremos más cerca de entender la biología de los glioblastomas y de, eventualmente, desarrollar mejores estrategias terapéuticas. En el trabajo que el Dr. Camacho recién les ha presentado, se corroboró que tanto el TGF-beta como el estradiol inducen la adquisición de un fenotipo mesenquimatoso en células de glioblastoma, medido mediante la cuantificación de marcadores epiteliales, mesenquimales y un detallado análisis de la morfología celular. El tratamiento con TGF-beta, además de incrementar la fosforilación y la translocación nuclear de SMAD2 y SMAD3, efectos esperados, redujo la expresión del receptor de estrógenos alfa. En contraste, el 17 beta-estradiol disminuyó tanto los niveles de las proteínas efectoras de la vía de TGF-beta como los del receptor de estrógenos. Esta evidencia sugiere que existe una intercomunicación entre ambas vías de señalización. Cuando las células de glioblastoma se expusieron simultáneamente a los dos estímulos, se mantuvieron o incluso potenciaron los cambios en la expresión de SMADs y del receptor a estrógenos. Sin embargo, se inhibió la fosforilación y la translocación nuclear de las SMADs, se redujo la expresión de marcadores mesenquimales y se bloquearon los cambios morfológicos. Esto indica que cuando ambas vías se activan, la comunicación cruzada entre ellas impide que se desarrolle el fenotipo que cada una por separado induce. ¿Cuál es la importancia de este estudio y de sus resultados? Primero, este trabajo resalta la necesidad de transitar de modelos sobresimplificados a otros que consideren que múltiples estímulos existen simultáneamente en espacio y tiempo dentro de los tumores. Segundo,
permite la generación de nuevas hipótesis acerca de la biología de los glioblastomas. Por ejemplo, ahora habrá que demostrar si el efecto inhibitorio de 17-beta-estradiol sobre la vía de TGF-beta ocurre por una regulación transcripcional directa sobre las SMADs o si, como sugieren estudios en otras estirpes celulares, la regulación es posttraduccional. Finalmente, y esto es lo que me parece más novedoso, los datos sugieren que no solo existen dos estados estables para las células de glioblastoma, uno parecido a epitelio y otro parecido a mesénquima, sino que puede haber estados intermedios, con cambios parciales en la expresión de marcadores de transición epitelio-mesénquima, con morfología distinta y con vías de señalización parcialmente bloqueadas. Esos estados intermedios, favorecidos por la plasticidad intrínseca de las células cancerosas, ya se han comenzado a describir en otros tipos de cáncer, y es posible que jueguen papeles importantes en la progresión de los glioblastomas. Finalmente, solo me queda darle la bienvenida al doctor Ignacio Camacho Arroyo y congratular a nuestra academia por la incorporación de tan valioso científico. Muchas gracias por su atención. Y bienvenido nuevamente, doctor Camacho. Y bueno, ahora sí le doy la palabra al doctor López Bárcena para que lleve a cabo el simposio y que nos haga favor de presentar a todos los integrantes de esta mesa. Adelante, Joaquín López Bárcena. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes, integrantes de la mesa directiva de esta academia, colegas académicos, académicas y pues, quienes participen en esta sesión con mucho gusto. Con la anuencia del presidente de la academia, el doctor José Jálave, bueno, trataremos un asunto que consideramos relevante dadas las circunstancias actuales en la educación médica. La situación de la pandemia, bueno, pues nos generó una aceleración en el proceso de capacitación docente, un buen número de pues, docentes de la medicina, tanto de la licenciatura como de las especialidades, siempre estamos en un proceso de capacitación continua, porque pues nos formamos como médicos, como especialistas, no así como educadores, y necesitamos mantener una situación pues permanente de actualización de técnicas educativas. Y con esto de la pandemia, pues se aceleraron varias de ellas que ya estábamos incursionando, sobre todo las que requieren un apoyo, una ayuda de tipo tecnológico, como pues nos ocurrió con las ciencias de la información y la comunicación, que pues iniciábamos en algunos aspectos, algunas estrategias educativas y evaluaciones, pues, utilizando estos recursos de la famosa TIC, esta tecnología que se ha utilizado en otros ambientes, pero que ahora hemos incorporado en la medicina. Y bueno, pues con la aceleración que se dio, tuvimos que capacitarnos eh, pues a la mayor velocidad posible en el uso de estas técnicas, que no es sencillo. Prácticamente en algunos casos se partió de cero, desde el manejo de los dispositivos hasta, por supuesto, de los materiales que hay ya disponibles para trabajar con esto, y no fue del todo fácil, pero que se avanzó, se logró vencer muchos de los obstáculos que de hecho estaban existiendo previos a la pandemia y que estaban haciendo que ocurriera este proceso de actualización docente más lento, y que se aceleraron y se hicieron de lado estas barreras que estaban actuando en ese momento. También hubo que capacitarse en otros aspectos, porque no es nada más la parte tecnológica. La educación a distancia tiene dos componentes también, un componente sincrónico y un componente asincrónico, ¿verdad? Que pues implica que
el, el docente tenga que manejar una habilidad diferente a la que ocurre en el aula, a la que ocurre pues en los ámbitos donde habitualmente desempeñamos nuestra función docente, donde incluso pues, se recurre a cierta pues cierto desempeño histriónico, incluso durante la participación en el aula. Eh, Hemos tenido que virar a esta situación de darle un mayor enfoque de preferencia al estudiante y no al profesor, es decir, de centrar esta educación en el estudiante. Y esto ha implicado que el profesor, el docente, lleve a cabo cambios en su actuar con los alumnos y que procure la participación activa de ellos. Esto es una situación de dificultad, es un desafío desde el punto de vista educativo y que cuando se hace a distancia se complica un poco más, las dificultades para lograr captar la atención, mantener la participación activa en reuniones síncronas en línea, a veces cuesta trabajo. Y por supuesto, el desempeño en los trabajos a distancia, asíncronos, pues tiene uno también que tener una buena eh, forma de control y de evaluación de estas actividades que se están desempeñando en un ambiente que no es tangible. Entonces, todos estos aspectos han mantenido una evolución con cambios que conforme la pandemia fue descendiendo en cuanto a la necesidad del confinamiento, poco a poco ha sido cada vez menor este confinamiento, al grado de que ya actualmente estamos en algunas escuelas trabajando al 100% presencial, salvo los casos que por razones de salud no pueden presentarse por el riesgo que esto implique o porque están enfermos. Pero esto pues ya es parte de la pues, convivencia que tendremos que tener con estos agentes nocivos que tenemos actualmente. Entonces, esto no ha impedido el que ya, si no al 100%, pues casi al 100% estén llevando a cabo las actividades, pero esto ha tenido un proceso y hemos pasado y que todavía nos encontramos también en la situación de este modelo mixto o híbrido, o algo similar, no hay un término que lo defina claramente, en el que combinan actividades presenciales con actividades a distancia. Y cuando son presenciales y a distancia síncronas, cuesta más trabajo porque hay que disponer de tecnología que permita conexión a distancia simultánea con la participación presencial de todos los alumnos, porque si la tendencia educativa es a que se propicie la participación entre ellos y que construyan su aprendizaje, pues se necesita mucha comunicación, lo cual pues no hace que esto se lleve a cabo con mucha facilidad. Y por otro lado, como ya comentaremos más adelante, varios de estos cambios seguramente se van a quedar, aunque ya la asistencia se proponga presencial, va a haber algunas actividades que podrán continuarse de manera pues a distancia. Ya hay incluso propuestas formales de planes de estudio con esta modalidad. Ya comentaré yo al final de la sesión cómo se está valorando esto en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, en la que el Comité de Evaluación ya diseñó una guía para que se puedan aprobar estos planes de estudio, ¿no? Así es que ya lo comentaremos más adelante.
me gustaría que pudiéramos darle paso a los expertos que hemos invitado a participar en esta sesión. Así es que, en primer término, vamos a escuchar a la doctora, nuestra maestra Patricia González Flores. Ella es maestra en medios de comunicación con una formación de licenciatura en pedagogía que hizo esta última en la UNAM y la maestría en el New School for Social Research, y que pues ella ha dedicado su desarrollo profesional en la educación a distancia, al uso de la tecnología, la innovación educativa, y ha estado muy en contacto con la educación para el área de la salud. En la Universidad Nacional estuvo trabajando como subdirectora en la coordinación de Universidad Abierta y de Innovación Educativa y a Distancia, y pues nos va a presentar su punto de vista de el uso de esta tecnología en la educación médica en la situación actual, con esta tendencia que les he comentado de la evolución hacia el modelo mixto o híbrido. Entonces, vamos a participar con una grabación que tenemos de la maestra González Flores. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí en este congreso. Y agradezco muchísimo al doctor Bárcena la oportunidad de compartir con todos ustedes estas reflexiones sobre la modalidad mixta, temática que se ha vuelto relevante en estos últimos tiempos, dada la inmersión que tuvimos todos en lo que es la educación a distancia y lo que nos ha llevado a aprender y a cuestionarnos sobre nuestra propia práctica docente. En la sesión de hoy voy a compartir con ustedes 3 grandes reflexiones. Uno, el origen de la discusión o el sustento de lo que es la modalidad mixta y que es la problemática que tratamos de acotar al hablar de las modalidades educativas. Me parece que es muy importante que tomemos este punto de referencia para entonces llegar a comentar sobre qué queremos decir con esa mixtura, con la mezcla de modalidades. Y finalmente cerraré con unas reflexiones sobre el futuro, dada esa combinación de mixturas que tenemos en las nuevas modalidades, cómo pensar el futuro para nuestros programas educativos. Pues, sin más, comencemos. ¿Qué es lo que caracteriza nuestro discurso sobre las modalidades educativas? Algo que me parece muy importante es retomar la idea de que al hablar de una modalidad educativa, estamos tratando de caracterizar cómo tiene lugar el encuentro educativo, ¿no? El término en inglés es quizá un poquito más claro, delivery system, ¿no? Es cómo impartimos la enseñanza y cómo buscamos promover el aprendizaje. Ahora, lo interesante es que esa caracterización del encuentro educativo se da desde muy distintas perspectivas. Y de ahí el que sea tan difícil ponernos de acuerdo en cuáles son las modalidades educativas. Porque al describir y al caracterizar la educación, lo hacemos mirando diferentes criterios, ¿no? Por un lado, el espacio donde tiene lugar, ¿no? ¿Tiene lugar en un lugar donde se reúnen estudiantes y docentes o es una relación a distancia? Esa caracterización tiene que ver con el tiempo en el que se da el encuentro educativo, tiene que ver con que se usen tecnologías, con qué tecnologías se usan o para qué se usan las tecnologías, tiene que ver con quién controla el proceso educativo
si es la institución que va marcando un ritmo para el estudiante o es el estudiante mismo, o tiene que ver con el paradigma pedagógico, si la enseñanza está centrada en el docente o está centrada en el estudiante. Y voy a enseñarles, muchas veces caracterizamos a las modalidades desde una o dos de estas perspectivas. Y entonces de ahí que haya una infinidad de posibles combinaciones. Por ejemplo, cuando pensamos en el espacio donde tiene lugar el encuentro. Entonces, hablamos por un lado de la educación presencial, de la educación cara a cara. Y en contraposición, hablamos de la educación a distancia, la educación ubicua, la educación virtual, ¿no? Y ahí en la virtualidad lo que queremos decir es que no nos estamos encontrando en un espacio real, sino en un espacio que es construido virtualmente, quizá con tecnología. O este término que se hizo tan famoso durante la pandemia, la educación remota, ¿no? Donde no estamos en el campus y nos encontramos de manera remota. Entonces, una primera perspectiva que utilizamos para caracterizar las modalidades es el espacio. Un segundo criterio que usamos es quién controla el proceso. Y este es una de las modalidades quizá también más antiguas después de la modalidad a distancia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de educación abierta, lo que queremos decir es que parte del control lo puede tener el estudiante, ¿no? O la educación flexible. Si este término se ha utilizado para describir aquellos programas educativos donde el estudiante va escogiendo el ritmo, no tanto el ritmo, sino la trayectoria que va siguiendo, ¿no? Se plantea un plan de estudios, pero el estudiante tiene opciones de escoger hacia dónde va. Entonces, en la educación presencial, la educación cara a cara, y aquí ven que incluye también el término escolarizada, es un proceso donde la institución toma gran parte de las decisiones de cómo se va a dar ese proceso. Y en el otro polo, en la educación abierta, el estudiante puede decidir a qué ritmo va a trabajar. El caso de la preparatoria abierta, por ejemplo, cuánto tiempo se toma en preparar una asignatura y él decide cuándo presenta el examen. O la educación flexible, que no tenemos tanto en México, pero hay en Estados Unidos programas de esta naturaleza, donde el estudiante va tomando decisiones sobre cómo va cubriendo el currículo. Entonces, tenemos entonces un segundo criterio. Un tercer criterio que nos sirve para caracterizar las modalidades educativas es el uso de la TIC, dado que en las modalidades alternativas, las que están fuera de lo presencial, tenemos que fomentar un encuentro que se dé a distancia, pues necesitamos usar tecnologías para permitir esa interacción y ese acercamiento. Y entonces ahí vienen toda una serie de modalidades donde lo que se resalta es la tecnología o el medio que se usa para lograr los encuentros educativos. Entonces tenemos, por ejemplo, la educación por correspondencia, la educación a distancia en su formato más viejo. Después tenemos la teleeducación, cuando se utiliza la televisión, como en el caso de la telesecundaria. Tenemos la educación en línea, donde lo que estamos usando son las redes digitales. Igual que en el caso del e-learning, que usamos también redes, o en el m-learning de móvil, aprendizaje móvil, donde lo que estamos resaltando es que ese encuentro está siendo posibilitado con base en los dispositivos. Entonces, si ven hasta ahorita, la diferencia en los términos de las modalidades tiene que ver en cuál característica de la manera en la que estoy impartiendo la educación estoy buscando resaltar en el nombre. Otro de los criterios que hemos utilizado es el tiempo en el que ocurre, cuándo se da ese encuentro. Y entonces tenemos educación asincrónica, cuando nos encontramos de alguna manera a distancia, pero no nos comunicamos en tiempo real. Esto es como en el formato tradicional de los cursos en línea. O tengo la educación sincrónica,
como todos los cursos que estuvimos dando en la pandemia a través de Zoom, donde aunque estábamos a distancia, nos reuníamos al mismo tiempo. Y este término que surgió exactamente el año pasado, el bicrónica, donde lo que estamos resaltando es que es educación a distancia, que se da utilizando tecnología, pero combina ambos formatos. Tengo sesiones de Zoom y tengo interacción asincrónica, quizá a través de foros o a través de plataformas de cursos en línea, como por ejemplo Moodle. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que al hablar de modalidades, lo que estamos hablando es de un mosaico de opciones donde escojo una o dos atributos de cómo se está dando el encuentro educativo y le doy un nombre. Ahora, uno de los retos que hemos tenido en el campo educativo es ponernos de acuerdo en cuáles son las modalidades. Por un lado, la legislación, ¿no? La Ley General de Educación reconoce básicamente 3 modalidades: escolarizada, no escolarizada y mixta. Pero por otro lado, en el discurso de las instituciones, en la difusión que hace de los programas, en los criterios institucionales incluso, se usan una diversidad de distintas opciones. ¿Y por qué esto es el punto de partida para hablar de las modalidades mixtas? Porque al fin y al cabo, lo que queremos resaltar en la mixtura es que estamos entremezclando 2 modalidades. Entonces, la mixtura, en todas estas diapositivas que les he mostrado hasta ahorita, tenemos los 2 polos. Y entonces la mixtura es realmente la combinación de algunas de estas opciones. Entonces, de ahí que veamos que hay una gran diversidad de tintes que puede adoptar la mixtura y que teniendo estos 2 polos aquí, podemos empezar a analizar cómo se dan y cuáles son esas combinaciones posibles. Entonces, lo importante es ver que la combinación va a ser de estos criterios, ¿no? Cuando yo hago referencia a una modalidad mixta, puedo estar combinando 2 o más de variaciones del encuentro educativo sustentadas en estas categorías. Entonces, por ejemplo, una de las mixturas más comunes, la modalidad mixta, lo que tradicionalmente se ha usado, es la combinación de tiempos y espacios. Es decir, la educación presencial, que combina algo de educación presencial y algo de educación, de educación a distancia o en línea, o cualquiera de los formatos donde el alumno y los estudiantes están separados. Otra de las mixturas que ha sido muy común es hablar del blended learning o el B-learning. Y ahí lo que estamos resaltando es que tengo por un lado la educación presencial, pero también tengo una educación en línea, ¿no? El e-learning tiene ese sesgo particular de que hace referencia también al aprendizaje. Entonces, aquí hay otro componente muy, muy importante, que es mixtura de enseñanza en línea más un enfoque hacia el aprendizaje. Y bueno, otra mixtura importante es y que ha surgido en los últimos años, es lo que se ha denominado el HyFlex. Y lo que queremos resaltar en el HyFlex es que es una mixtura, una combinación de opciones donde además se le da flexibilidad al estudiante. Y esta modalidad, lo que implica para las instituciones es que yo voy a tener simultáneamente educación en línea y voy a tener educación presencial, y la flexibilidad es que el estudiante va a poder decidir cuándo toma un modelo y cuándo toma otro. Esta es una de las opciones que han escogido muchas escuelas, en particular durante la pandemia. ¿Por qué? Porque a la hora de darle opción al estudiante de decidir si quería volver o no al aula, entonces se les ofrece la posibilidad de decir, bueno, ¿quieres tomar el riesgo de, a pesar del COVID, y regresar? Entonces puedes venir. Si no quieres,
toma entonces las clases en línea. Ahora, voy a regresarme porque estoy notando que hubo una diapositiva que me salté que me parece muy importante. Otro de los criterios que se usa para caracterizar a las modalidades, que es de los criterios más recientes, es el paradigma desde el cual está diseñada la enseñanza. Entonces, vinculado con la educación presencial, con la educación cara a cara, con la educación escolarizada, hay un enfoque centrado en la enseñanza, es decir, en el rol del docente, el rol activo del docente como el protagonista de la educación, el que es un modelo principalmente transmisivo. Y en muchas de las definiciones que tienen este paradigma se usa el término educación presencial, educación cara a cara, educación escolarizada. Cuando era a distancia seguía usándose ese término, una educación a distancia centrada en la transmisión de información. Con el tiempo, en el discurso de las modalidades, se dio un cambio también en relación con el paradigma del que queríamos referirnos, para resaltar el aprendizaje. Y entonces se empezó a hablar, en lugar de educación a distancia, se empezó a hablar de aprendizaje a distancia. Y lo vemos clarísimo, por ejemplo, en el término e-learning o be-learning, que se utilizó básicamente en inglés. En este momento, lo que se resaltó es que en el proceso educativo lo que importa es no tanto la enseñanza, sino el aprendizaje. Y entonces, si ustedes empiezan a ver los distintos modas que se van dando en los términos, pueden notar que a partir de los 90, muchos de los términos relacionados con las modalidades empezaron a utilizar el término aprendizaje en lugar del término educación, para señalar este cambio de enfoque, ¿no? De este cambio en el paradigma pedagógico. Entonces, en las mixturas que tenemos, cuando hablo del be-learning, muchas veces incluyo aprendizaje en línea, pero también estoy incluyendo este enfoque en que me voy a centrar en el aprendizaje. Bueno, y en el HyFlex, la parte de la flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo importante hasta este momento? Es que al hablar de modalidad mixta, estoy hablando de una combinación de categorías muy grande, muy diversa, y no hay una regla única. No es un solo modelo, sino es una combinación que se decide intencionalmente a partir de esas categorías que he descrito. Ahora, algo que combina aún más el panorama de las modalidades es la referencia a el alcance de esa mixtura. Por un lado puede ser, todo el plan es mixto, es decir, hay asignaturas en línea, asignaturas presenciales, y la flexibilidad se da a este nivel, o puede ser dentro de una asignatura. O sea, ¿qué es lo que es mixto? Todo el plan de estudios, la asignatura, o incluso lo que puede ser mixto puede ser una clase. Entonces, como se dan cuenta, esto hace aún más complejo el panorama. Y algo muy, muy importante es que la caracterización del encuentro, el cómo se va a llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, tiene una multiplicidad de implicaciones. Desde el rol del docente, o sea, la elección del espacio, el tiempo, el control que tiene la institución, determina que el rol del docente tenga ciertas características. El rol del estudiante, por supuesto, pero también el calendario escolar. Si la mixtura tiene que ver con darle más control al estudiante para elegir los tiempos cuando estudia, entonces el calendario no puede ser un calendario rígido. Y si no es un calendario, si no es un calendario rígido y no necesito, por ejemplo, clases, porque lo que voy a dar son asesorías, entonces la infraestructura que requiero es diferente. Requiero a lo mejor salas de asesoría y no salones de clase. Y la manera en la que el estudiante va cubriendo su trayectoria también va a variar
dependiendo de una modalidad u otra. Y por supuesto, los recursos didácticos que tengo que preparar como institución y las tecnologías y medios que tengo que utilizar cambian. Entonces, aunque la modalidad busca caracterizar cómo se da el proceso, tiene una diversidad de implicaciones muy importantes. Ahora, esta es la situación que estamos viviendo. Una gran cantidad de modalidades, una gran cantidad de opciones, y lo que hemos visto durante la pandemia es que la educación en línea funciona muy bien para ciertas cosas, y hay ciertas acciones o ciertas experiencias que tuvimos que nos han demostrado el potencial de diversas maneras de enseñar. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacia el futuro? Yo, para cerrar, regresaría primero al propósito original. ¿Por qué surgieron las modalidades? Surgieron inicialmente para ampliar el acceso a la educación para quienes no podían acudir al aula, ¿no? El salirnos del modelo presencial fue, vamos a darle oportunidades educativas a quienes no pueden entrar al aula. En el caso de los médicos, por ejemplo, hay momentos donde no podemos pensar que el médico vaya al aula, sino que la educación tiene que ir al hospital. Entonces, eso pasó a nivel genérico. Ahora, ¿qué tiene sentido hacer ahora? Hemos experimentado con toda esa cantidad de modalidades. Sabemos que cada una tiene ventajas, tiene unas desventajas. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la mejor combinación que podemos utilizar? ¿Para qué las queremos utilizar? Y aquí yo lo que resaltaría es lo que podemos hacer ahora es trascender esa disyuntiva de educación presencial por un lado y educación a distancia por otra. Ya sabemos, porque lo vivimos durante 2 años, que es posible educar a distancia, que hay actividades de aprendizaje, que hay temáticas que es más difícil enseñar, pero hay otras que es más fácil enseñar a distancia, o que hay ventajas que les da para ciertos estudiantes. Entonces, ¿por qué no ahora, de pasar de la mirada de ampliar el acceso, buscamos en la modalidad mixta la mejor calidad posible? Que para cada uno de los contenidos, los objetivos de aprendizaje que tenemos que empezar, y demos la mejor combinación, ¿no? Ese tema de anatomía, ¿cuál es el mejor espacio para aprenderlo? ¿En qué tiempo? ¿No? ¿Cuánto tiempo le debo dar al estudiante para que realmente lo domine? ¿Qué tecnología me ayuda para enseñar ese contenido? ¿Quién debe de controlarlo? ¿No? Si quiero que realmente desarrolle una competencia muy firme en esta habilidad de sutura, de tal, ¿no debe ser él que decida cuándo está listo, cuándo tiene la competencia para ejecutar esa tarea? ¿Y qué funciona mejor? ¿Un proceso centrado en el docente o un centrado en el estudiante? Entonces, lo que yo invitaría es que reflexionemos, ya no veamos la modalidad mixta como una combinación de modalidades, sino veámosla como la mejor combinación para cada uno de los objetivos educativos que tenemos. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a dejar los comentarios para el final. Ahora, a continuación, quisiera presentarles a la doctora María Guadalupe Castro Martínez. Ella es médico, es especialista en medicina interna y bueno, se ha dedicado también en muy buena parte a la formación, tanto en el posgrado, con los especialistas en medicina interna y con la formación en la licenciatura, con las diferentes modalidades que tenemos ahora de integración de las ciencias médicas, de la participación de la simulación, simultáneamente con el manejo con la tecnología, que bueno, ya se comentó ahorita algunos aspectos de ese tipo. La doctora Castro Martínez es actualmente la directora de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, y bueno, pues ahí han ocurrido muchos de estos cambios que se han comentado, y ella nos va a presentar la experiencia que han tenido ahí. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la amable invitación del doctor Joaquín López Bárcena para participar en este evento. Yo les voy a hablar acerca del modelo mixto en la formación de los médicos. La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha generado un impacto sin precedentes en la educación médica, provocando una verdadera catástrofe. La pandemia obligó a transitar de forma abrupta a la educación a distancia, proceso que afectó la educación programada de todos los estudiantes en medicina. Y todos preocupados para que los estudiantes pudieran alcanzar las habilidades teóricas y prácticas. En consecuencia, hubo el surgimiento de diversas plataformas, programas y tecnologías digitales en el plan curricular y ha representado la forma más conveniente de preparar a los futuros médicos. Así, diversas escuelas, prácticamente todas tuvimos que improvisar y también aprender a manejar las diferentes plataformas con el fin de poder continuar con nuestros programas académicos. Así se utilizaron entre algunas las plataformas de Teams y de Zoom para continuar con las clases teóricas, la discusión de los casos, ajustar las prácticas clínicas a las capacidades en casa, y se hablaba del hogar, un espacio de aprendizaje en donde en las consultas que se filmaban, que se hacían los videos, participaban los familiares de los alumnos. También se utilizó el Moodle para tener acceso a módulos de contenido variable, realizar diversas actividades, tareas, y así como también la evaluación de nuestros alumnos. Y de allí surgieron también pues, la teleconsulta y el poder llevar a cabo el examen práctico integral al final a través de guías de estación, en donde muchos de los pasantes participaban como pacientes para poder llevar a cabo la consulta. El modelo mixto, como se le ha denominado Blended Learning en inglés, es la experiencia de formación integral en la que convergen diversos métodos y recursos pedagógicos y didácticos en ambientes presenciales y virtuales, los cuales van a propiciar el aprendizaje en los estudiantes de manera significativa. Y es un proceso educativo formal. Todo lo que estuvimos realizando durante la pandemia pues, fue improvisado, pero creo que después de 2 años pues tienen que cambiar las cosas. La educación en línea de calidad es un proceso, como mencionaba, educativo formal y que debe de tener actividades planeadas con antelación, pedagógicamente sólidas en ambientes virtuales de aprendizaje, profesionalmente diseñados y con una adecuada formación docente para utilizar todas las tecnologías que disponemos para la enseñanza y la evaluación a distancia. Es muy importante considerar que actualmente la educación en medicina se está llevando a cabo por competencias, en donde los médicos competentes son aquellos que poseen el potencial para poder cumplir de manera adecuada la respuesta que le tenemos que dar a la sociedad. Muestran su capacidad de actuar en diferentes ambientes y esto implica que tiene que tener la articulación del conocimiento, los procesos cognitivos y habilidades intelectuales, destrezas, valores, cultura y relaciones sociales que permitan dar respuesta a los requerimientos de la práctica profesional. Y esto también ha venido cambiando, en donde ahora lo importante para el futuro es tener la capacidad de trabajar de manera colaborativa, en equipo, la reflexión en las diferentes acciones que se llevan a cabo, el conocimiento científico, el manejo multidisciplinario e interdisciplinario en la atención de los enfermos, la flexibilidad, la adaptabilidad, el compromiso social, y que esto se ha venido trabajando en las diferentes escuelas y facultades del país. Aquí el aprendizaje que se lleva a cabo a través del modo híbrido flexible, pues se deben de contar con los recursos, ¿verdad?, necesarios, con el material, con las infografías, las presentaciones, los videos, y que esta interacción que se lleva de manera virtual puede ser de manera asíncrona o sincrónica y alternando con sesiones presenciales. Además, también se tiene que llevar a cabo una evaluación y las actividades de aprendizaje que el profesor lo tiene
que ir dirigiendo hacia los alumnos y contar pues con las diversas herramientas tecnológicas, el Zoom o las diferentes plataformas de que se dispongan en las diferentes escuelas. Yo quisiera hablar acerca de cuáles las habilidades blandas, ¿verdad? Que el papel que tienen en la educación en el futuro y que realmente, pues esto juega un papel muy importante en el aprendizaje de nuestros alumnos. Y estas son capacidades comunicativas. La comunicación juega un papel muy importante tanto para la relación médico-paciente, la relación con los familiares y con todo el equipo que se trabaja en la atención del paciente, como pueden ser las enfermeras, la trabajadora social, la asistente médica, la nutrióloga. Y esto para que se les permita trabajar de manera adecuada en equipo, de manera colaborativa en la atención de los enfermos, la empatía, la proactividad, la autocrítica y la flexibilidad, la resiliencia que se pueda tener ante las situaciones en las cuales se vayan a desenvolver los médicos, el liderazgo, la iniciativa, el aprendizaje que debe de ser autónomo y autorregulado para que de esta manera se pueda llevar a cabo de manera adecuada la atención de los pacientes. Entonces, este concepto de habilidades blandas es un concepto que hace referencia a aptitudes o actitudes que cada individuo debe poseer y cómo esas influyen en su relación personal. Aquí, en esta publicación del 2019, se contemplan estas habilidades blandas y la importancia que se tiene. Y como les mencionaba, la comunicación juega un papel muy importante, la gran capacidad que se debe de tener para poder trabajar en equipo, la resiliencia, la capacidad de escuchar, la empatía, el autodominio y capacidad de articulación, la resolución de problemas de cada uno de los diferentes individuos, de los pacientes, adaptación a los cambios. Creo que esto es muy importante y esto lo hemos vivido en la pandemia, la orientación al servicio, la creatividad y la innovación que puedan tener nuestros alumnos. Y actualmente se disponen de diferentes tecnologías educativas que son utilizadas en la innovación en la educación médica y que pues prácticamente es el futuro durante la formación de los médicos. Sabemos que hay en la actualidad cursos masivos y abiertos y en línea, ¿verdad? Los denominados MOOC, dispositivos móviles y los del APP, ¿verdad? Y vemos que todo el mundo pues en general dispone en la actualidad de un teléfono celular, de una tablet, de una computadora y se puede llevar a cabo la realidad virtual, así como también de pacientes y hospitales virtuales. Por ejemplo, la gamificación, ¿verdad? Que a través de juegos se puede llevar a cabo el aprendizaje y la formación de nuestros estudiantes. Tenemos un ejemplo que es el Kahoot, ¿verdad? En donde ahí se presenta un caso clínico y a través de este juego se va desarrollando y así también lo podemos tener nosotros para la evaluación de nuestros alumnos. La telemedicina, la telesalud. Disponemos también en la actualidad de varios elementos que nos pueden ayudar, como es el Body Interact, el uso de pacientes virtuales en educación, que está jugando un papel muy importante, y en donde a través de presentación de casos clínicos se va a poder llevar a cabo el diálogo para poder obtener la información a través de los puntos más importantes del interrogatorio, así como llevar a cabo también una exploración física y tener una orientación diagnóstica y en base a eso poder solicitar los diferentes estudios de laboratorio, de gabinete, la toma de decisiones para poder dar el tratamiento adecuado. Aquí es muy importante que además de toda esta parte se va a poder llevar a cabo una realimentación adecuada en el alumno porque al final el alumno va a poder ver cuál fue su desempeño en el interrogatorio para poder llegar a establecer la posibilidad diagnóstica, cómo se desempeñó en la exploración física, en lo que él pidió ver, revisar el corazón o el pulmón, ¿verdad? Los estudios solicitados y el tratamiento que se le dio. Entonces es muy importante porque va haciendo una realimentación que juega un papel muy importante en el aprendizaje del alumno.
Y vemos cómo con el Body Interact se puede ver en diferentes escenarios. Aquí el que les presento es de un paciente hospitalizado y en donde se puede cambiar, ¿verdad?, la situación del paciente. Por ejemplo, aquí para poder explorar los campos pulmonares, el tórax, se ve el paciente sentado, pero también puede estar en decúbito dorsal para poder explorar el área cardiovascular. Y como les comentaba, este Body Interact permite el diálogo para ver cuál es la situación médica del paciente, cuál es el tratamiento que se le va a brindar, que se va a seleccionar el estudiante, la alimentación y otro tipo de actividades. Aquí se puede observar, por ejemplo, de las intervenciones cuáles se pueden realizar dependiendo de cuál fue el problema del paciente, del diagnóstico, si requiere intubación, colocación de catéteres para poder aplicar soluciones intravenosas o medicamentos intravenosas, cuál va a ser el tratamiento, por ejemplo, que se le va a dar, si va a poder administrarse la vía oral o hay que darle todo el tratamiento a través de la vía parenteral. La realidad virtual crea una experiencia inmersiva en las cuales el estudiante se introduce en un entorno visual que puede representar un lugar real o imaginario y que puede desplazarse e interactuar con diferentes elementos como lo podemos ver aquí en la transparencia. Para ello se requiere el uso de dispositivos de dos tipos. Uno son aquellos que generan los estímulos visuales, ¿verdad?, sonoros y táctiles que percibe el usuario. Otros actúan como sensores que registran las acciones del usuario, por ejemplo, los movimientos de la mano y permiten al sistema responder a ellas. Tenemos también pacientes o hospitales virtuales y aquí lo importante es que comprende un software que simula escenarios reales en los cuales los estudiantes desempeñan los roles de un médico, tales como elaborar parte de la anamnesis, realizar el examen físico, proponer un diagnóstico y un tratamiento. Estos son útiles en particular para practicar y evaluar las habilidades de razonamiento clínico. A continuación les voy a presentar un pequeño video que fue elaborado por los alumnos de octavo semestre, tiene una duración muy breve, y el tema que iban a desarrollar, que desarrollaron los alumnos, es la gastroenteritis en un lactante de 7 meses de edad, y se les dio un guión, una lista de cotejo para poderlo llevar a cabo. Hola, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señora. Soy la doctora Vanessa Gutiérrez. Mucho gusto, Carla. Tengo el gusto. Mucho gusto, Carla. ¿Y cómo se llama? Este es Santiaguito. Hola, Santiaguito. Adelante, tomen asiento. Gracias. Bueno, Carla, dime, ¿en qué les puedo ayudar? Bueno, doctora, fíjese que Santiago anda muy quieto desde hace unos días, no ha podido dormir. El otro día lo toqué y lo sentí muy caliente, entonces lo metí a bañar con agua fría, pero medio lo calmó y ahorita lo siento todavía un poco inquieto. Bueno, Carla, cuéntame cuántos meses tiene Santiago. 7 meses. Ok, ¿y le has medido la temperatura? No, nada más lo sentí muy caliente. Ok, ¿y desde cuándo comenzó? Hace 2 días. Ok, ¿le ha durado todo el día? No, es más por las noches. Muy bien, ¿y aparte de la papilla le das algo más de comer? No, es la lactancia y su papilla. Ok, ¿ha tenido cambio en el apetito? Pues casi no ha querido comer. Muy bien. ¿Has notado otro cambio en Santiago? No, nada más Carla muy inquieto, doctora. Muy bien. ¿Carla, ¿le salieron los dientes de Santiago? No, todavía no. Okay. ¿Has notado algún cambio en la popó? Pues fíjese que ha estado más líquida. Ok, ¿has notado si tiene moco o sangre? No. Ok. ¿Cuántas veces le has hecho esta popó? O sea, con esta consistencia. Como 7 veces al día. ¿Y normalmente cuánto? Como 4 hace popó. Sí. Ok. ¿Ha presentado vómitos? Creo que sí, ayer después de que le di tanta papilla. Ok. ¿Nada más esa ocasión? Sí, nada más esa. Muy bien. ¿Y cómo le vomitó? Pues era la papilla que le di. Ok. ¿A qué edad empezó a consumir alimentos sólidos, Santiago? Como a los 6 meses. Ok. ¿Cuenta con el esquema de vacunación completo? Sí, doctora, aquí lo traigo. Muchas gracias. Ahorita lo checamos. ¿Qué enfermedades ha tenido? Ninguna, doctora. Todo bien. Ok. ¿Tiene alguna alergia? No. ¿Santiago va a la guardería? No, lo cuida su abuela. Ok. ¿Tiene algún hermano? Sí, uno de 3 años. Ok, muy bien. ¿Y él va a la escuela o a la guardería?
Sí, va al kinder. Okay. ¿Tiene algún familiar enfermo por el momento? Pues su hermano como que empezó con lo mismo, pero ella anda bien. Ok, muy bien. ¿Y tienes mascotas? No. Okay. Ahora te haré unas preguntas sobre el desarrollo de Santiago. ¿Santiago balbucea? Ya. Ok, ¿comienza a sentarse ya sin apoyo? Sí, ya. Sí, ya lo vi. ¿Ya sonríe? Ya. Ok, sí, ya. No sueño, sí. Bueno, Carla, ahora vamos a pasar a la siguiente sala de exploración para que podamos revisar a Santiago y chequemos qué es lo que le está pasando, por favor. Sí, doctora. Gracias. distintos síntomas. Primero, el síndrome febril, porque presentaba anorexia, miembros y extremidades frías, aumento en la temperatura, irritabilidad y taquicardia. El síndrome diarreico lo integramos por el abdomen globoso, peristaltismo aumentado, timpanismo, disminución en la consistencia de las heces y aumento en el número de evacuaciones. Y pudimos integrar finalmente deshidratación leve, porque únicamente presentaba las mucosas secas. Bueno, Carla, de acuerdo con el interrogatorio que te realicé y con la exploración que realizó mi compañero Víctor, pues encontramos que Santiaguito tiene una infección gastrointestinal, entonces te voy a dar la receta para que podamos atenderlo y todo vaya mejor con él, ¿sí? Le vas a dar Perialit 60 después de cada diarrea o vómito y van a ser 75 mililitros dosificados en un periodo de 30 minutos y esto se lo vas a dar con la ayuda de una jeringa de 10 mililitros. Por favor, no se lo des todos los 75 mililitros de golpe. Y también no vas a suspender la lactancia ni la alimentación, todo eso normal, por favor. Y bueno, si vuelve a presentar fiebre, por favor lo colocas en un ambiente fresco y lo puedes meter a bañar con agua tibia. En caso de que la fiebre no ceda con el baño, le puedes dar 20 gotas de Tempra cada 6 horas. Pero solamente si no cede la fiebre después del baño, por favor. Bueno, también en caso de que la fiebre no cede tampoco con el Tempra, que Santiago presente movimientos de ojos o miembros, que la fontanela aumenta de tamaño, o que no orine, que hay una disminución del estado de alerta, o que notes que tenga palpitaciones, lo puedes traer inmediatamente a urgencias para atenderlo, por favor. ¿Tienes alguna duda? No, doctora, todo eso ya viene en la receta. Sí, todo esto yo lo anoté en la receta, nada más te lo firmo y puedes encontrar las cosas aquí en la farmacia. Ok. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, Carla. Bueno, entonces, como ustedes vieron, pues creo que aquí se desarrollaron diferentes actividades en esta consulta que se dio y todo esto después se ve con una lista de cotejo. Bien, posteriormente pasamos al debriefing, ¿verdad? Con esto, con el resto de los alumnos para poder ver cuáles son las áreas de oportunidad de mejorar y ver cómo vieron y cómo también se sintieron el paciente, el doctor. Y bueno, creo que todo esto es muy importante y se está trabajando para poder lograr un aprendizaje mucho mayor. En esta transparencia me permití traerla que en la exposición que hubo en Dubái el año pasado, pues también los simuladores han ido evolucionando y aquí tenemos uno de ellos en donde pues prácticamente parece un verdadero paciente, habla, sonríe, le contesta al médico, todo incluido ahí dentro del sistema. Entonces, la tecnología de la educación en salud tiene muchísimas ventajas, la aceptabilidad y la frecuencia de uso en ambientes seguros, una educación personalizada y global, pero yo creo que lo más importante es, dentro de muchas cosas, es que permite evaluar varios componentes de una competencia o de varias competencias, favorece el trabajo colaborativo, el conocimiento autónomo y autorregulado, y creo que eso es muy importante para poderlo
llevar a cabo. Hacia su lado derecho están las principales desventajas, y a veces es el tiempo y costo de los materiales y el equipo. En conclusión, la educación del futuro debe enriquecer el potencial de los estudiantes y tenerlos como protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el profesor debe orientarlos hacia una formación integral que incluye el desarrollo de diferentes capacidades cognitivas y socioemocionales y el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje y de investigación para favorecer la comunicación y la difusión, para que el aprendizaje sea realmente desarrollador y que sea realmente enriquecido. La tecnología debe de verse como un medio, no como un fin de la educación. Eso es muy importante, porque a veces pensamos que esta tecnología va a ser todo, y no. Es un medio para poder llevar a cabo el aprendizaje. Se deben repensar nuestros planes y programas de estudio, ahora con los nuevos avances que ha habido, los métodos de enseñanza y evaluación del aprendizaje, así como trabajar de manera colaborativa con escuelas y facultades para desarrollar estrategias educativas que responden a las necesidades actuales de la sociedad. Y en esto pues se está trabajando en la FEM. Pues muchas gracias por su atención y muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente presentación y las preguntas al final. La parte que sigue estará a cargo del doctor Jorge Valdés García, quien, pues él es el decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, conocido por nosotros como el TEC de Monterrey, y bueno, él es médico, es oftalmólogo, tiene una maestría en ciencias médicas y un doctorado en investigación quirúrgica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 en ciencias de la salud. Y bueno, él se ha dedicado tanto al aspecto docente como al aspecto directivo y a la publicación continua pues de diversos artículos en materia de ciencias visuales y de la historia de la medicina, y también pues de educación médica y ciencias de la salud. El doctor Valdés actualmente es titular, es un académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía, también es miembro fundador de la Academia Nacional de Educación Médica, preside la Fundación Panamericana de Oftalmología y es el presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina en México. Así es que pues él nos va a presentar su visión panorámica de esto y la experiencia propia que han tenido en el TEC. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Un placer saludarlos a todos, aunque sea de manera virtual. Muy honrado de poder estar participando en este simposio de educación médica en modalidad mixta o híbrida, realidades y limitaciones, organizado por la Academia Nacional de Medicina de México, con la coordinación del doctor Joaquín López Bárcenas, a quien me permito agradecer esta invitación y conformación de este, por lo demás, interesante simposio y aparte muy de la actualidad. Se me ha encomendado hablar de evaluación de competencias en escenarios híbridos. Yo le he agregado de escenarios clínicos híbridos, que son un gran reto para los que nos dedicamos a la educación médica. Y es que hay un concepto fundamental con el que quisiera yo empezar esta charla, que es que las nuevas tecnologías están emergiendo de descubrimientos de la era de la información. Están condicionando nuestro abordaje tradicional en todas las áreas de la educación de medicina y de ciencias de la salud. Déjenme hablar de algunos de los retos internos que han estado ahí, pero vale la pena traerlos a la luz. Ya desde hace algún tiempo, este autor señalaba que la educación médica en un 80% está enfocada en los aspectos biológicos.
Sin embargo, el 60% de las causas de las muertes prematuras nada tienen que ver con aspectos biológicos. Esto para que nos lo llevemos a la reflexión. Y aproximadamente el 80% de la educación clínica sucede en ambientes hospitalarios, mientras que el 90% de la atención ocurre en espacios ambulatorios. Esto particularmente, cuando hablamos de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos escenarios, toma una gran relevancia. Hoy estamos mandando al menos experto a los lugares más complejos. Tenemos que repensar nuestra visión del entrenamiento clínico, tanto en medicina como también se aplica a los posgrados, a las residencias médicas. Y es que hoy estamos frente a el reto de innovar y transformar el sistema de salud. Y ahí, hablando de los estudiantes, de los colegas en formación, es que estos deben ser formados para desarrollar competencias que los preparen para enfrentar un ambiente incierto, complejo y de amplias posibilidades. Entonces, los modelos tradicionales que seguimos inercialmente usando no necesariamente van a poder cubrir todas nuestras edades formativas. Y esto se evidenció durante la pandemia. Lo traigo a colación, porque realmente enfrentamos una crisis como mundo, pero también como sector educativo, el sector formativo en el área de medicina y ciencias de la salud. Y la pregunta que emergió es que si estábamos preparados. Evidentemente no. Tuvimos que hacer una serie de ajustes, pero particularmente replantear el rol que jugábamos las instituciones para formar profesionales, para el solo hecho de continuar con la formación. Es decir, solo continuar con estos procesos de enseñanza-aprendizaje, tuvimos que hacer algunas cosas de las cuales estaremos platicando más adelante. El caso de nosotros, y está publicado para quien lo quiera leer el artículo, lo dividimos en 4 grandes pilares, pero me voy a enfocar particularmente en uno, que es el de la continuidad académica. Y ahí, ¿por qué es importante en este tema? Porque para poder continuar tuvimos que movernos a escenarios a distancia y a escenarios híbridos. Tuvimos que tomar acciones innovadoras forzados por las condiciones, pero que evidentemente nos permitieron movernos, algo que desde mucho tiempo atrás se venía diciendo que teníamos que modernizar, pero por mucho, nuestros modelos formativos. Particularmente ha sido un lugar de resistencia inercial para no modificar, apelando a grandes consignas como que el paciente lo es todo, y sí lo es, pero para llegar a él podemos hacer muchas cosas antes que enriquecen mucho la formación. Y es que todo este despliegue de continuidad requiere planeación. Y ese es el primer concepto que yo quisiera transmitir, es que para la docencia clínica y para evaluar tenemos que planearlo, sistematizarlo y no dejarlo al garete a ver qué ocurre, que el alumno aprenda por rebosamiento, por exposición. Es decir, abusamos a veces del aprendizaje vicario, del aprendizaje social. Tenemos que sistematizar mucho más la docencia clínica. Decía, el foco está en la continuidad académica y dentro de ese es el rol que juega el alumno. Tenemos que especificar, y no me refiero a hacerle las actividades del día, y que muchas veces son actividades más de gestión del servicio o de acompañamiento o casi de oficinista, sino realmente ver su rol como un alumno de medicina, como un miembro de una comunidad, como parte del sistema de salud, pero sobre todo en el ambiente clínico, como un integrante más del equipo de trabajo, ¿sí? Y entonces hemos redefinido esto, con ese rol y las diferentes actividades, pues en los diferentes roles tenemos actividades remotas, alineadas a las necesidades y que tengan un gran valor educativo y formativo. Y esto sí obliga a revisar que si todo lo que le ponemos a hacer a los estudiantes internos realmente tiene esta riqueza formativa. Y déjenme entrar en esto de la educación clínica, porque esta se desarrolla en su gran mayoría en ambientes reales hasta ahora, hasta la pandemia. Nos puso una limitante en esto. Y lo primero que surgió fue aprovechar no solo el ambiente hospitalario, sino los ambientes ambulatorios, los ambientes quirúrgicos, de medicina crítica, urgencias y cualquier otro
que pudiésemos aprovechar con las condiciones del COVID. Y tuvimos que graduar el tipo de participación. Esto nos llevó a la reflexión de que esto lo teníamos que seguir haciendo. Y es que las escuelas de medicina tenemos una responsabilidad social a la hora de formar a estos profesionales de la salud. Identificamos estos defectos, como es la concentración de la instrucción en los niveles superiores del sistema, es decir, lo que les comentaba, la parte hospitalaria. La segmentación o desagregación, eso también impide que el alumno tenga una visión holística, ¿sí? Los pacientes, al ser de un piso, de un servicio, son muy homogéneos, a diferencia de lo que nos ocurre, por ejemplo, en ambientes ambulatorios, de atención primaria, práctica, donde hay una mucho mayor variedad de pacientes, ¿sí? Y la otra es que el conocimiento solo lo conceptualizamos como si se generara solo una parte, lo cual no es cierto. Teniendo esto en mente, que la educación clínica tiene que ser sistematizada, tiene sus partes, hay que profesionalizarla, déjenme moverle a la educación médica digital, ¿sí? Y aquí es que la tecnología tiene un gran impacto para la vivencia estudiantil, pero también para el acceso a información y cómo colabora con sus colegas estudiantes, pero también con esta comunidad de aprendizaje que es con sus profesores residentes y lo demás. Ahora, estas tecnologías hay que irlas incorporando de manera incremental para que ir de alguna manera lidiando con la resistencia institucional, la resistencia personal que tenemos todos hacia el cambio, ¿sí? Y debe darse una transición en la que vayamos haciendo un aseguramiento de la calidad, pero de que hay que hacerla, hay que hacerla. Y nosotros describimos 4 fases: preparación, diseño, implementación y evaluación. Y buscamos desarrollar estas competencias para la educación clínica digital. Como toda actividad clínica debe tener la experiencia clínica como tal, el aprendizaje ya sea presencial, en línea o virtual, y los entornos clínicos que aquí se enriquecen mucho porque ya no solo son presenciales, sino pueden ser presenciales a distancia, entornos simulados virtuales. El mensaje es: se nos enriquece y se nos amplía el panorama. O como dirían en el fútbol, se nos abre la cancha, tenemos que levantar la vista y ver mucho más. No renunciamos a los objetivos didácticos como cualquier actividad, ¿no? Evidentemente, enfatizar la generación y retención de conocimientos en espacios virtuales, demostrar las diferentes metodologías, reconocer posibilidades. Hay competencias clínicas a desarrollar, que es el centro de esta plática, y reconocer todo esto que hablamos hace un momento de los espacios y las diferentes modalidades. Y es que estamos con mucha evidencia de que la generación y retención del conocimiento en espacios virtuales es algo factible, posible, pero sobre todo deseable. Hay diferentes entornos. Yo creo que aquí los clínicos tenemos que aprender a optimizar todos los entornos: presencial sincrónico, presencial a distancia, ampliamos con la comunicación. Y lo que ocurre asincrónico, los entornos virtuales también los podemos aprovechar. No renunciamos, les decía, a evaluar las competencias clínicas. ¿Cuáles son las competencias clínicas a desarrollar aún en espacios virtuales? Las evaluaciones clínicas, la evaluación del estado de salud, las habilidades para entrevistar, las estrategias de educación para el paciente que tiene el profesional de la salud, sus habilidades de comunicación y de solución de dilemas éticos, sus capacidades para trabajar en equipo y colaborar, y si es capaz de estar en estos entornos interprofesionales que son característicos de la clínica, y evidentemente la toma de decisiones. Y todo esto se puede hacer en entornos virtuales, todo esto se puede hacer a distancia. Es fundamental poder entender esto, porque estas son competencias en las que podemos prepararlos a través de la simulación, en las que podemos evaluarlos con todos estos entornos virtuales, para que a la hora que estén frente al paciente sea una experiencia educativa y sobre todo de calidad en la atención mucho mayor que lo que hasta hoy hemos hecho. Hay muchas cosas que podemos seguir aprovechando: los casos clínicos, los ground rounds, los seminarios clínicos, el pase visita y entregas de guardia. Y les pongo algunas de las cosas que hemos usado nosotros tecnológicamente, incluso el pase de visita a distancia, que nos obligó ahora en la pandemia a usar estos nuevos dispositivos de robots que se estuvieron utilizando. Podíamos pasar visita en ese sentido. Entonces, en general, lo que generamos fue justamente de lo que se trata esta plática: entornos híbridos. Y los empezamos a aprovechar para
capacitar y seguir educando. Y por ahí está también, les estoy compartiendo una serie de artículos en los que hemos trabajado nosotros como institución. Y hay que identificar todas las herramientas, amplísima cantidad de herramientas, pero también hay que hacer diseño metodológico, diseño didáctico y generar estas pautas de sesión. Si el aprendizaje es centrado en el paciente, hay toda una metodología detrás de esto. Pero déjenme entrar ya en el tema de evaluación. Es muy importante para alumnos de este nivel tener retroalimentación. Y aquí hay muchas maneras de hacerlo. Esta puede ser presencial, pero podemos aprovechar los espacios en línea. Les pongo ahí uno de los ejemplos que estuve usando durante estos, con alumnos, incluso de fuera del país. Y es que tenemos que realmente, de alguna manera, estructurar mejor nuestros modelos de supervisión y de retroalimentación. Desde la definición de metas, y esto nos permite evaluar entonces el aprendizaje, luego evaluar el proceso, analizar, y esto nos permite dar retroalimentación efectiva y, sobre todo, buscamos la autodirección del aprendizaje, ayudándole al alumno a seleccionar estrategias para continuar con su aprendizaje. Evidentemente, llegar a estos grados con alumnos, a estos grados de avance con los alumnos, habla de alumnos autogestionados con mucha madurez, pero también de docentes con la equiparable madurez educativa en ese sentido. Y hay que llevar el modelo, les decía, de manera incremental de supervisión, lo que llamamos este andamiaje cognitivo, de lo menos complejo a lo más complejo. Y es muy difícil que un alumno alcance su potencial completo sin una evaluación de alta calidad. Solo les pongo como ejemplo, este es un capítulo que le dedicamos justamente en este libro, Aprendizaje Centrado en el Paciente, sobre esta valoración integral de las competencias clínicas, ¿sí? En la evaluación y supervisión. Y porque debemos entender los docentes que debemos ir alejándonos conforme el alumno va siendo capaz. También pongo a su disposición este curso hecho en conjunto con la UNAM y la Universidad Autónoma de Yucatán sobre la evaluación de aprendizajes clínicos. Hay que sistematizar ese aprendizaje, se usa una plataforma digital, entonces convierte este entorno en un entorno híbrido. Y también tenemos este sitio que se llama MedExperts, donde lo que generamos son herramientas precisamente para evaluar en el punto de atención, que esto es fundamental a la hora de estar evaluando las capacidades clínicas. Se van produciendo una serie de posibles evaluaciones y al final damos retroalimentación. Nosotros a los alumnos como los alumnos hacia nosotros. Es muy importante porque esto se hace en el lugar y se hace muchas veces por muchas personas. Y acuérdense que tenemos de cara que queremos formar expertos. Ya cerrando esta presentación, yo haría eco a las palabras del gran experto en evaluación en educación médica, el profesor Kees van der Vleuten. Las habilidades clínicas deben observarse y evaluarles a lo largo del tiempo, longitudinalmente, no solo en un momento, no solo transversal, cross-sectional. Una sola evaluación no es ninguna evaluación. Muchos juicios subjetivos construyen un juicio bastante objetivo. No debería existir una evaluación sin retroalimentación. Es fundamental. Hoy cada vez vemos que esto prevalece más en los entornos clínicos. Solo me resta terminar con esta reflexión. Es de si estamos nosotros, los docentes, listos para los modelos híbridos. Les comparto nuestra más reciente publicación, que es precisamente una evaluación sobre qué tan listos estamos, qué tan preparados estamos los docentes para el uso de ambientes académicos híbridos. Y van a ver, les pongo solo uno de los resultados, que estamos medianamente preparados. Lo hicimos en la Escuela de Medicina del Tecnológico Monterrey, pero si ven en el punto de evaluación donde dice la media total, es de 57.8. Es en evaluación donde todavía tenemos una gran área de oportunidad. No me resta más que agradecerles su amable atención y agradecer al doctor Joaquín López Bárcenas y a la Academia Nacional de Medicina la oportunidad de estar aquí compartiendo nuestra experiencia en estos temas del aprendizaje híbrido, pero sobre todo la evaluación de competencias en entornos híbridos. Muchísimas gracias. Me pongo a su disposición. Les comparto mi correo. Muchas gracias. Doctor López Bárcena, tenemos unos cuantos minutos por si alguien quisiera hacer algún comentario.
Está aquí abierto, aquí están presentes conectados la doctora Guadalupe Castro y el doctor Jorge Valdés, por si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quisiera hacer. Con la venia y el permiso, bueno, y aprovechando para saludar a todos los presentes aquí en el Zoom y también a los que nos están escuchando por Facebook. Yo nada más puntualizar que es una gran oportunidad la que hoy tenemos, motivada por una coyuntura epidemiológica como fue la pandemia, pero nos movió hacia adelante, y aquí hay varios colegas directores y expertos en educación que no me dejarán mentir que veníamos empujando en este tema y esto nos aceleró, pero todavía nos falta. Lo que quisiera es este sentido de que no hemos llegado a donde debíamos llegar y no estamos aprovechando todas las tecnologías que hoy existen y que pudiésemos utilizar y que en otros sectores las usan con mucho más juicio, conocimiento y sobre todo familiaridad, y las aprovechan mucho más. Muchísimas gracias por la atención. La doctora Ana Carolina Sepúlveda. Muchas gracias, doctor López Bárcena, y a los ponentes, muchas felicidades. Sin duda, todas las escuelas y facultades de medicina del mundo tuvieron que hacer grandes esfuerzos para cambiar, ¿no?, a esta modalidad híbrida. Unos estaban más preparados que otros y pues es muy loable y es de felicitar todo lo que han hecho. Sin embargo, a pesar de que este cambio a la modalidad híbrida tiene muchas cosas positivas, yo quisiera que nos platicaran un poco qué tanto han encontrado de resistencia entre los docentes y los alumnos a este cambio. Yo, por experiencia familiar de una estudiante de medicina, estaba desesperada por ir al hospital y ver pacientes, y su impresión es de que pues no necesariamente ha adquirido las competencias, sobre todo las prácticas, ¿no?, en la relación médico-paciente, a pesar de que sí ha tenido actividades de formación en esto. Su impresión es de que no está completamente preparada para enfrentarse a los ciclos clínicos y al internado médico. Entonces, y de los docentes también tengo información de que han tenido una gran resistencia a cambiar, que lo único que hicieron muchas docentes es nada más dar la conferencia, ¿no?, vía Zoom, y se pierde este intercambio con los alumnos. Entonces, ¿qué tantas resistencias han encontrado y cómo puede la escuela o facultad asegurarse de que sí se estén utilizando estas tecnologías de manera correcta? Muy bien, doctora Castro, quisiera contestar primero y después el doctor Valdés. Yo creo que tiene mucha razón, doctora. Ha habido, sobre todo al principio, una gran resistencia, ¿verdad?, por parte de los profesores. Creo que en todas las escuelas tuvimos esta situación, y sobre todo del cambio que se hizo tan brusco, ¿no?, por la pandemia. Pero que a través de capacitación pues se ha tratado de mejorar esta situación, que no lo hemos logrado, yo creo, en el 100% de los casos. La otra resistencia también de los alumnos, ¿no? Los alumnos también, porque costó muchísimo trabajo, algo que comentaba el doctor López Bárcena al principio, cómo captar la atención, ¿verdad? Cómo realmente ver que pudieran llevar a cabo un aprendizaje significativo con lo que teníamos en un principio, ¿no? Y que se han venido implementando pues muchas actividades para tratar de poder mejorar esta situación. Creo que un pensamiento común de todos los alumnos y también de los profesores, pero sobre todo de los alumnos, es que no estamos aprendiendo. Es que como no hemos visto pacientes, pues no estamos logrando todo el aprendizaje que se está llevando a cabo. Pero creo que a través de estas tecnologías que tenemos nos pueden ayudar para tratar de llevar a cabo las competencias. Lo que sí es importante señalar, y me gustaría también que comentara el doctor Jorge Valdés, es que a pesar de todos estos simuladores y todo, creo que un problema que yo he visto tanto en la facultad como también en la UNAM, donde doy clases, es cómo elaborar, por ejemplo, cómo hacer el interrogatorio. Eso ha costado mucho trabajo, aunque tengamos los simuladores y y todo esto que hemos venido comentando, el ejercicio, el razonamiento, el cómo poder investigar
todos los diferentes componentes del interrogatorio. Ha costado mucho trabajo y creo que eso no es tan fácil de que lo podamos suplir con estas tecnologías. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en esto y bueno, afortunadamente la pandemia ha disminuido un poco y creo que pues ya están asistiendo a los hospitales y todo y que tenemos que reforzar esta situación. Pero es una preocupación, al menos que yo tengo como directora, de esta parte de cómo la historia clínica del interrogatorio, más que la exploración, porque hemos hecho diferentes talleres y evaluaciones con los alumnos, creo que una parte muy importante es el interrogatorio y esto nos ayuda a nosotros para poder tener una visualización acerca de la probabilidad diagnóstica y por lo tanto de ahí deriva todo lo demás de los estudios y tratamiento. Gracias, doctora. Doctor Jorge Valdés, quisieras... Y muy breve, para no robar más tiempo. Yo creo, lo primero sería quitarnos este pensamiento de que es uno o lo otro. Es lo que se enseñó la pandemia, nos obligó esto lo puedo usar, me vi obligado a usarlo, pero hoy que no tengo la pandemia, que puedo ir al hospital, lo que tengo es una experiencia ampliada. Es decir, nosotros hablamos de una experiencia clínica ampliada con elementos digitales puesta a distancia. En los temas previos de simulación, por ejemplo, antes que creíamos en el paciente simulado, que tenía que estar el paciente ahí, hoy aprendimos que el paciente no tiene que estar ahí, por ejemplo, para el tema que mencionaba la doctora Guadalupe Castro, en el tema del interrogatorio. Podíamos hacerlo a distancia, podemos hacerlo de diferentes modelos. Y hoy pues, incluso hemos evolucionado el paciente experto, ¿no? El paciente profesional, el que es realmente paciente con enfermedades crónicas, que está dispuesto a enseñar y lo podemos hacer a distancia desde su casa, pues si tiene problemas de movilidad. En los temas de visita, ustedes me ven aquí en el consultorio, pero por ejemplo, cuando hay casos de la alta especialidad en otra clínica periférica, yo puedo interaccionar con los profesores que están allá, con los alumnos que están allá. Es decir, pensemos la gran posibilidad que nos da mucho esto. Pero contestando a la Ana Carolina Sepúlveda, la realidad es que sí, hay una gran resistencia. Este último artículo, por eso lo quise poner, no estamos totalmente preparados y en evaluación menos preparados. Es decir, yo diría que primero, ahora hay que entender, pues no siempre nos sale todo tan bien a la primera vez y hay que irle aprendiendo en el camino. Y los chicos, evidentemente, por la edad y la riqueza presencial, pues sí se van, requerían la presencialidad. Pero entonces estamos hablando de espacios híbridos, no solamente a distancia, sino este enriquecimiento del espacio presencial que lo convierte en híbrido. Muchas gracias. Sí, creo que yo reforzaría esto diciendo que estos comentarios que nos hizo la doctora Sepúlveda de esas experiencias del alumno y de los profesores fue en relación al confinamiento, al haber hecho todo a distancia. Y yo creo que tanto lo presencial como lo que se hace a distancia son incompletos. Actualmente los campus clínicos son insuficientes para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos en forma presencial. Creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar el aprendizaje que se logró de lo que se hace a distancia con los recursos tecnológicos y con las habilidades que desarrollaron muchos docentes en esto, para sumarlo a lo presencial y hacer esto mixto. Es decir, yo creo que así debería ser en el futuro, que debe ser mixto, que debe ser combinado lo presencial con lo que es a distancia. Hay un buen número de actividades que se manejan aspectos teóricos y por no decir otros en los que se manejan aspectos psicológicos, aspectos de compromiso neurológico incluso que están trastornando la comunicación y que todo eso se puede aprender y evaluar a distancia y no afecta la calidad. Entonces, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar lo aprendido, tomar lo que tiene valor de eso y aplicarlo a lo que se está llevando a cabo de manera presencial. Tenemos dos solicitudes, una del señor vicepresidente Germán Fajardo y otra del tesorero doctor Abdo Francis. ¿Quieren participar en ese orden? Adelante, doctor Fajardo, por favor. Gracias, doctor Bárcenas. Felicidades por este simposio. Qué bueno que la academia, como
cada año trae esos temas de educación a la mesa, a la discusión. Ahora con esta presentación sobre los sistemas híbridos. Ciertamente las escuelas, las facultades de medicina tienen que hacer un esfuerzo muy grande, y no tanto nosotros, por supuesto que sí, pero sobre todo los profesores y los alumnos. Y aquí se ha dicho, y parecería que todo el mundo tuvo a su alcance las facilidades para esta educación a distancia, o las tiene para esta educación híbrida hoy día. Y nuestra realidad, por lo menos, es muy diferente a lo que aquí se ha presentado. No todos nuestros alumnos tenían acceso a una computadora, a una tableta, o no todos lo tenían al mismo tiempo. Y esto, por supuesto, dificultó muchísimo, además de lo que ya se ha mencionado en esta sesión, esas posibilidades. Y de igual manera los profesores, ¿no? Sobre todo en la parte clínica, recordemos, la facultad tiene 160, por ahí, sedes clínicas. Entonces, la dificultad de que cuenten con el internet adecuado en los diferentes hospitales públicos y privados, que cuenten con la computadora, con otra vez con la tableta, pues es bien incierto, ¿no? O no en todos los casos es posible. Entonces, son factores que también hay que tomar en cuenta para nuestra realidad, digamos, como país, ¿no? Creo que es importante tener esta visión también de lo que sucede en las escuelas públicas en este sentido. Ciertamente hay varias maneras innovadoras, ¿no? Y disruptivas de prestar la atención médica, ¿no? Y nuestros programas de enseñanza de la medicina, ¿no? La currícula, pues ciertamente son bien rígidos y poco flexibles. Entonces, estos cambios que hemos tenido que hacer, pues tenemos que plasmarlos en un nuevo programa, ¿no? Y tenemos que incorporarlos sin lugar a dudas al futuro, que el futuro pues ya nos alcanzó, la tecnología, los robots, los nanorobots, el Internet de las cosas, la telemedicina, la inteligencia artificial, todo esto que está cambiando la manera de hacer medicina, pues también cambia la manera de enseñarla, o debe cambiar la manera de enseñarla. Y así tenemos que enseñar a los alumnos no solo a diagnosticar, no solo a tratar, sino también, por ejemplo, a recomendar aplicaciones, ¿no? Hay una pregunta, ¿y qué aplicación uso, doctor, para el control de mi diabetes mellitus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas, con el uso de la tecnología. Tenemos enfrente, ¿no? Aquí cantidad de reformas curriculares, pedagógicas, por supuesto. Sin embargo, estas históricamente, y en la actualidad sigue siendo igual, no van de la mano los cambios en las universidades, en las escuelas, en las facultades, con el sistema de salud, ¿no? Y parecería una vez más que cada quien va por su lado, ¿no? Tendremos que hacer un esfuerzo para ir de la mano en este sentido y tratar de que las reformas vayan de la mano en la atención médica, en el proceso de atención médica y en las escuelas y facultades de medicina. Simplemente para finalizar, diría yo que a mi juicio esta educación mixta, esta educación híbrida, pues para mí por está muy claro que todo lo que es información que se quiera transmitir al alumno, pues está claro que puede ser a distancia, ¿no? Todo lo que es información. Cuando hablamos de formación, no de información, sino de formación o de transformación de la persona, del futuro médico, la futura médica, entonces esto tiene que ser algo más bien presencial, porque si queremos transmitir no solo los conocimientos, las competencias, las destrezas, sino los principios y valores que nos identifican como profesionistas de la salud, pues creo que esto tiene que ser presencial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero sumarme al comentario que acaba de hacer el doctor Fajardo y felicitar a todos los ponentes. Creo que es un privilegio poder verlos. Son ustedes los que están dirigiendo la educación de México y, bueno, creo que ha quedado claro que los métodos híbridos son la opción. No tenemos manera de regresar atrás. Íbamos caminando, como dijo el doctor López Bárcenas, y tuvimos que correr. Y algunos corrimos más rápido que otros, pero todos tuvimos que correr para poder llegar a lo que a final de cuentas es nuestra razón de ser, los maestros que educamos a las futuras generaciones de médicos. Pero creo, está muy claro que adquirir conocimiento teórico, como dijo el maestro Fajardo, a distancia es muy fácil, ya lo vivíamos,
escuchar a un gran maestro desde Hong Kong o desde Tailandia o desde la Ciudad de México y que lo vean en 4,000 receptores, qué bueno. Pero eso es adquirir el conocimiento teórico. La medicina sigue siendo de percepción. La medicina sigue siendo muy subjetiva. Y el modelo que creamos no puede tener toda la gama de posibilidades que un sujeto frente a un médico puede manifestar. Un solo detalle le cambia completamente el concepto a lo que está diciendo el paciente, pero además el contacto físico, pues yo sigo insistiendo que no puede ser sustituido. Entonces el modelo híbrido es el único camino que tenemos. Enseñar al paciente a autoexplorarse puede ser otra de las grandes opciones que no hemos explorado. Porque si a distancia yo le enseño al paciente cómo buscar un dolor en la vesícula o cómo palparse por un punto apendicular, que no es difícil enseñárselo, podemos a distancia saber si ese paciente tiene que acudir inmediatamente hacia un hospital. Pero lo más importante de todo es que podríamos liberar espacios. Ahora que tenemos tan pocos espacios para la educación, si logramos llevar el conocimiento teórico a distancia y el conocimiento práctico alternando grupos en los diversos hospitales, y yo sí comparto mucho lo que dijo la maestra Castro y el maestro Valdés, estamos entrenando a los chicos para estar en los hospitales, y lo que pasa en la calle no es ni siquiera eso, ¿no? Entonces probablemente ahí hay que retomar ese concepto de decir, ¿dónde van a actuar? ¿Dónde van a vivir mis estudiantes? ¿Estoy preparando médicos generales o médicos para el examen de la residencia? Entonces por ahí está el problema, ¿no? Finalmente, pues felicitarlos, que sean ambas academias las más importantes que tienen que ver con la educación, como es la de educación médica y la de medicina, que pues se dan a la tarea de conformar estos grupos de directores para hablar de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que el modelo híbrido necesita mucho todavía para mejorar, pero bueno, estamos en el camino y felicidades a todos. Gracias, presidente Jalabi. Bueno, pues estamos sobre el tiempo. No sé si Joaquín tengas un par de palabras para finalizar y si no, para dar yo un informe final. No, pues yo creo que podemos dar por concluido el simposio, doctor. Bueno, pues les agradecemos mucho. Fue una tarde muy espléndida. Nuevamente al doctor Ignacio Camacho, bienvenido a la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, esta simposio presidido por Joaquín López Bárcena. Gracias, Joaquín, a la doctora Patricia González, Lupita Castro, también muchas gracias y saludos. Y nuestro amigo también, Eugenio Valdés, les agradecemos sus presentaciones y nos llevamos toda una tarea para seguir fomentando este cambio que es continuo y cotidiano. Yo no me queda más que el resto para invitarlos para el próximo 30 de marzo a las 5 en punto, en donde tendremos también un trabajo de ingreso del doctor Sebastián Carranza Lira, y posteriormente se hablará un simposio presidido por el académico y expresidente Manuel Ruiz de Chávez sobre el premio Nobel, sus lecciones ante el COVID-19. Los esperamos el próximo miércoles a las 5 en punto y les damos las más cordiales gracias por haber acompañado a cada uno de los ponentes en esta tarde. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy amable, gracias.